te vos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál ha sido el accidente más impactante de la historia del automovilismo? A lo largo de las décadas, las carreras nos han regalado momentos inolvidables, pero también accidentes que cambiaron para siempre la seguridad. Hoy conoceremos los 10 más impactantes, qué ocurrió, por qué sucedieron y cómo ayudaron a salvar vidas. Quédate hasta el final, porque el número 1 no solo fue el más grave, sino que transformó la seguridad en las competiciones. Este video no busca recrearse en las tragedias, sino mostrar cómo estos accidentes impulsaron avances tecnológicos que hoy protegen a pilotos y espectadores. Comenzamos con el puesto número 10. En el Gran Premio de Macao de Fórmula 3 de 2018, Sofía Flörsch perdió el control tras un contacto con otro coche. Su monoplaza salió despedido a más de 250 km/h e impactó contra las protecciones de una zona para fotógrafos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y muchos pensaron que era imposible sobrevivir. Sofía sobrevivió gracias al habitáculo de seguridad, el casco, el sistema Hans y las mejoras de los monoplazas. Sufrió una fractura de columna, fue operada y meses después volvió a competir. En el puesto 9 está Alan McNish. En Le Mans 2011, su coche se desintegró tras un brutal impacto, pero salió por su propio pie. El accidente confirmó la eficacia de la fibra de carbono y reforzó aún más las medidas de seguridad. Hablamos del espectacular accidente de Mark Webber durante las 24 horas de Le Mans de 1999. Mercedes competía con el innovador CLR, un prototipo extremadamente rápido que ocultaba un grave problema aerodinámico aún no detectado. Mientras circulaba a más de 300 km/h, el coche pasó sobre una pequeña elevación del circuito y todo cambió en una fracción de segundo. El flujo de aire bajo el vehículo levantó el morro y el Mercedes perdió el contacto con el asfalto. El coche despegó como si fuera un avión, giró varias veces en el aire y terminó estrellándose contra la zona de escape. Las imágenes parecían irreales y nadie había visto antes un prototipo salir volando de esa forma en una carrera de resistencia. Lo más sorprendente fue que no era el primer incidente. Días antes, durante los entrenamientos, Webber había sufrido un accidente casi idéntico. El equipo realizó algunos ajustes pensando que el problema estaba resuelto, pero no era así. Tras el segundo accidente, Mercedes retiró inmediatamente todos sus coches para evitar una posible tragedia. La investigación reveló que el diseño aerodinámico hacía que el coche actuara como el ala de un avión al pasar por ciertos cambios de rasante. A raíz de este accidente se modificaron numerosos reglamentos sobre los prototipos de Le Mans. Fue una lección que cambió para siempre el desarrollo de estos vehículos. En el puesto número 5 encontramos a Alex Zanardi. En Lausitzring, en 2001, Zanardi perdió el control al salir de boxes y otro coche impactó violentamente contra el lateral de su monoplaza. El choque fue devastador. Los médicos lograron estabilizarlo y trasladarlo al hospital, aunque perdió ambas piernas. Muchos creyeron que su carrera había terminado, pero tras una larga rehabilitación volvió a competir con vehículos adaptados. Zanardi fue mucho más allá. Se convirtió en campeón paralímpico de ciclismo, ganó múltiples medallas de oro y pasó a ser un símbolo mundial de superación. Su historia demuestra que la determinación puede cambiar un destino, pero los 4 primeros puestos de este ranking marcaron un antes y un después. Uno confirmó la importancia del halo, otro cambió los circuitos y el número 1 transformó la seguridad del automovilismo mundial. Lo que viene a continuación es historia del deporte del motor. En el puesto número 4 está el accidente de Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahrein de 2020. Nada más comenzar la carrera, un ligero cambio de trayectoria provocó un contacto con otro monoplaza. Lo que parecía un incidente normal se convirtió en una de las escenas más impactantes de la historia de la Fórmula 1. El Haas salió despedido contra el guardarraíl a más de 220 km/h. El impacto fue tan violento que el coche atravesó parcialmente la barrera, se partió en dos y quedó envuelto en una enorme bola de fuego. Durante varios segundos nadie podía ver el monoplaza y millones de espectadores pensaron que estaban presenciando una tragedia en directo. 27 segundos después, Grosjean salió caminando entre las llamas. Sufrió quemaduras en las manos y lesiones leves, pero sobrevivió gracias a la célula de supervivencia, el traje ignífugo y sobre todo al dispositivo Halo, que evitó que el guardarraíl impactara contra su cabeza. Para muchos expertos, aquel sistema le salvó la vida. En el puesto número 3 está Niki Lauda. En Nürburgring 1976, conocido como el Infierno Verde, era uno de los circuitos más peligrosos del mundo.
En la segunda vuelta, su Ferrari perdió el control, chocó contra las protecciones y comenzó a arder. Varios pilotos detuvieron sus coches y arriesgaron sus vidas para rescatarlo. Lauda sufrió graves quemaduras y una lesión pulmonar por inhalación de humo. Los médicos llegaron a pensar que no sobreviviría. Sin embargo, solo 42 días después regresó a competir en Fórmula 1, con las heridas aún visibles. Su recuperación se convirtió en una de las mayores historias de superación del deporte e impulsó importantes mejoras en la seguridad. El accidente de Lauda aceleró la modernización de Nürburgring y marcó un antes y un después, pero los dos primeros puestos de este ranking cambiaron para siempre el automovilismo mundial. El siguiente transformó la NASCAR y el número 1 sigue siendo, décadas después, el accidente más grave jamás ocurrido en una competición automovilística. En el puesto número 8 está Robert Kubica durante el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de 2007. En la recta del circuito Gilles Villeneuve, su BMW Sauber rozó el Toyota de Jarno Trulli. Ese leve contacto desencadenó uno de los accidentes más espectaculares de la Fórmula 1. La Secondo, el monoplaza impactó contra el muro a más de 230 km/h y comenzó a dar vueltas de campana mientras perdía piezas por toda la pista. Durante varios segundos apenas podía distinguirse qué parte del coche seguía intacta. El silencio se apoderó del circuito y muchos pilotos redujeron la velocidad al ver los restos esparcidos. Las cámaras mostraban el monoplaza destrozado y la preocupación era máxima. Sin embargo, pocos minutos después, Kubica salió consciente del coche y fue trasladado al hospital por precaución. El diagnóstico sorprendió a todos, solo sufrió una conmoción cerebral y un esguince de tobillo. Una semana después, recibió el alta y, un año más tarde, logró la única victoria de su carrera en Fórmula 1, precisamente en Canadá. Aquel accidente confirmó el enorme avance de los sistemas de seguridad. En el puesto número 7 encontramos el accidente de Ran Newman en las 500 millas de Daytona de 2020. Newman lideraba la carrera cuando recibió un fuerte impacto por detrás, perdió el control y chocó contra el muro. Su coche volcó, comenzó a deslizarse boca abajo y segundos después otro vehículo impactó contra su lateral sin poder evitarlo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y la incertidumbre fue total mientras los equipos de emergencia trabajaban para rescatar al piloto. Gracias al refuerzo estructural de los coches de NASCAR, al asiento, al sistema Hans y a los avances en los cascos, Ryan Newman sobrevivió. Sufrió una lesión cerebral leve y varias contusiones, pero 2 días después salió del hospital caminando junto a sus hijas. Aún así, el siguiente accidente fue tan increíble que muchos creyeron imposible que hubiera ocurrido. Un coche salió volando a más de 100 metros de altura y su piloto sobrevivió. El siguiente accidente cambió para siempre la NASCAR. En el puesto número 2 está Dale Earnhardt, 7 veces campeón y una de las mayores leyendas del automovilismo estadounidense. En la última vuelta de las 500 millas de Daytona de 2001, mientras protegía la posición de sus compañeros, sufrió un contacto con otro coche y terminó impactando contra el muro exterior. A simple vista, el accidente no parecía tan espectacular como otros vistos en NASCAR. Sin embargo, las consecuencias fueron devastadoras. Dale Earnhardt perdió la vida a causa de las lesiones del impacto. Su fallecimiento conmocionó a millones de aficionados y marcó uno de los días más tristes en la historia del automovilismo. De aquella tragedia surgieron cambios decisivos. La NASCAR hizo obligatorio el sistema Hans y mejoró los asientos, cinturones, cascos y barreras de protección. Muchos expertos coinciden en que estas medidas han salvado innumerables vidas desde entonces. La figura de Earnhardt sigue siendo un símbolo y un recordatorio de la importancia de la seguridad. En el puesto número 1 encontramos la tragedia de las 24 horas de Le Mans de 1955. Durante las primeras horas de carrera, el Mercedes de Pierre Levesque chocó con otro vehículo, salió despedido y se desintegró frente al público. Los restos alcanzaron las zonas de espectadores, provocando el accidente más grave de la historia del automovilismo. Las consecuencias fueron devastadoras y cambiaron el deporte para siempre. Muchos países suspendieron temporalmente las competiciones mientras se revisaban las normas de seguridad. Los circuitos incorporaron mayores escapatorias, mejores barreras y zonas separadas para el público. Los fabricantes también rediseñaron sus vehículos para reducir los riesgos en caso de accidente. Gracias a esas mejoras, el automovilismo ha evolucionado enormemente.
Hoy los pilotos pueden sobrevivir a accidentes que décadas atrás habrían sido imposibles de superar. Cada uno de los accidentes de este video dejó una huella, pero también impulsó avances que siguen protegiendo a pilotos, comisarios y aficionados en todo el mundo. La mayor lección es que la innovación en seguridad ha salvado vidas. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Cuál de estos accidentes te impresionó más y cuál crees que cambió la historia del automovilismo? Déjalo en los comentarios. Y si te apasionan la Fórmula 1, la NASCAR, los rallies y el mundo del motor, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos.